Dios les bendiga, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente por medio de Facebook en este eh, canal que en YouTube pues es El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza. Y por Facebook Watch directamente pues estamos en vivo y en directo. Me preguntaban por qué salimos dos veces a la semana. Una es en directo los miércoles después de las 5 de la tarde y otro es en el canal de YouTube, en el café, ya con apoyo bíblico. Sale la misma transmisión, pero con apoyo bíblico. Así que es una sola vez a la semana, pero la segunda ocasión que se transmite es ya grabado en YouTube. ¿Ok? Me da mucho gusto saludarles, bendecirles desde aquí, desde Benjamín Hill. Que Dios sea con ustedes, que Dios sea en sus vidas, que les dé de su presencia, de su amor, de su paz, de sus bendiciones. Me da mucho gusto saludar a mi hermano José Jesús Cárdenas López, que Dios te bendiga hasta allá, hasta el Golfo de Santa Clara. Muchas bendiciones, gracias. Saludos a la iglesia, saludos a la pastora Gaby. Eh, ya están listos ahí los otros videos por medio del canal del café, así que suscríbanse al canal. Ahí tenemos pocos suscriptores, tenemos 16 suscriptores nada más, así que esperamos que sean muchísimos más. Ya tenemos varias transmisiones, tenemos 10 dentro del canal y las otras por supuesto que están en Facebook, quedan guardadas, grabadas ahí para que ustedes las puedan citar y las puedan compartir a quienes ustedes así lo soliciten o lo tengan pensado. Me da mucho gusto saber que estamos conectados, que estamos de nuevo, a pesar de que estamos todavía de vacaciones, algunos, otros ya están trabajando. La semana pasada, pues gracias a Dios festejamos, los cristianos recordamos el padecer de nuestro Señor Jesús, pero también festejamos y damos gloria por la victoria que Jesús alcanzó, ¿verdad? Y que por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario nosotros somos salvos y el tercer día Jesucristo resucitó de aquella muerte, de aquella tumba, y por eso es que nosotros le cantamos la honra y la gloria al Señor y le cantamos con todo nuestro ser en todos los rincones de la tierra, y esa victoria nos ha dado vida y vida en abundancia, y ahora pues el infierno no tiene parte ni suerte sobre la iglesia del Señor, y nosotros somos personas triunfantes, personas victoriosas en Jesucristo, gracias a Dios. Amén. Así que hay que festejar, estar contentos, estar alegres. Sí, el Señor toca nuestro corazón cuando recordamos sus heridas, todo lo que Él padeció, pero sabemos que el domingo de resurrección Él resucitó con victoria, gracias a Dios, y triunfó sobre todas las acechanzas del enemigo. Y gracias a Dios que ahora nosotros tenemos un contacto directo con Dios. Aquellas cortinas del templo, aquel velo del templo fue rasgado por la mitad cuando dijo el Señor consumado es, inclinando su cabeza, entregó el Espíritu y gloria a Dios, ahora podemos comunicarnos directamente con el Padre Celestial. Ya no hay una separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ahora directamente podemos allegarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ese sacrificio, gracias al Señor que Él dio su vida por nosotros en aquella cruz, y gracias al Señor que ahora podemos ser unas personas que formamos parte de su reino, formamos parte de su redil, de ese remanente pequeño, como dice su palabra, que ahora podemos compartir la palabra de Dios y decirle a los demás, hey, hay una respuesta, hay un camino que ya está trazado, que se llama Jesucristo, que Él dio su vida por ti en aquella cruz, y ahora tú puedes ser salvo y tener parte en aquel reino que nos espera allá en los cielos. Gracias a Dios. Amén. Un saludo para Rigoberto Alvarado, que Dios lo bendiga. A Miriam Armenta Coronado, mi prima, que Dios la bendiga. También a Miriam,
Saludos hasta Esperanza, Sonora. A mi hermana Guadalupe Paz, que Dios la bendiga, también a la familia. Allá está en Rosarito, Baja California. Que Dios bendiga sus vidas allá también. Gracias a Dios. El, el tema de esta tarde, de este miércoles, se llama Tatuajes Cristianos. No sé si ustedes vieron ahí el tema de esta transmisión, se llama Tatuajes Cristianos. Y es un tema controvertido, un tema que pues es tema de hoy, tema contemporáneo. Y por eso tomamos una versión de la Biblia, que es la Reina Valera también contemporánea y otras también como la Nueva Traducción Viviente. Y así que vamos a estar nosotros citando la palabra de Dios. Es un tema que pues es de hoy y hay que comentarlo, hay que compartirlo, hay que saber lo que Dios tiene para nosotros, qué nosotros podemos hacer. Y es algo muy importante en nuestra vida de hoy, nuestra vida cristiana, con los jóvenes, con los niños, con los matrimonios jóvenes y los matrimonios adultos. Y tenemos que tomar en cuenta que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Él dice que vino a salvar a todo lo que se había perdido. Así que el Señor Jesús, Él vino por ti y vino por mí. No teníamos parte ni suerte con el Señor, pero ahora a través de su sacrificio en la cruz del Calvario tenemos parte en el reino de Dios, gloria a Dios. Ahora somos parte del cuerpo de Jesucristo. Antes no merecíamos eso, pero porque Jesús murió en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos parte en el reino del Señor. Gracias a Dios. Dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, los que tengan Biblia, acompáñenme por favor. En la Nueva Traducción Viviente, yo tengo la Nueva Traducción Viviente aquí, y vamos a estar citando diferentes versiones, como ahorita les comenté. 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice: ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Amén? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿A qué precio nos compró el Señor? Pues al sacrificio del Señor, el precio de la vida de Jesús. Ese es el precio real, lo que tú y yo valemos para Dios, la vida de Jesucristo mismo. Ese es el gran precio que Dios mismo dio, que recordemos que dice la palabra del Señor que entregó la vida de su Hijo, de su primogénito, por nosotros, en rescate de nosotros, en rescate de nuestras vidas, para que nosotros tuviéramos ahora parte en el reino de los cielos, que formáramos parte de ese cuerpo de Jesucristo. Amén. Un saludo para Efrén Valenzuela, que Dios lo bendiga también. Saludo, Efrén. Y dice el versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y no nada más habla en este caso de las cuestiones de los tatuajes. No, con nuestro cuerpo hay que honrarlo. Cuestiones de comer aún, vestirnos. Dice la palabra de Dios que la mejor manera de que una mujer se pueda vestir, que se vista de bondad, dice la palabra. ¿Amén? Al final de todo lo que dice del vestir, del vestirse la mujer, al final dice que se vista de bondad. ¿Amén? Así que incluso del comer también habla de cuidar nuestro cuerpo, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así como lo acabamos de leer, que no nos emborrachemos también, eso dice la palabra de Dios. ¿Amén? Que no nos demos a cosas que nos dañen como seres humanos, sino que cuidemos este cuerpo y cuidemos nuestro testimonio como hijos e hijas de Dios, que lo que nosotros hagamos en esta tierra sea para edificación de nuestra vida, que sea para testimonio de que Jesús está en nuestro corazón, que sea para testimonio de que amamos a Dios, que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesús
ama y bendice. Una iglesia que no ama y no tiene misericordia no puede ser una iglesia del Señor. Ojo, ¿eh? Amén. Una iglesia que excluye solamente por la apariencia, y si está, por ejemplo, tres personas y dos se acaban de bañar y huelen bien rico y una de ellas pues tiene más dinero que la otra, pero los dos son presentables, pero la tercera pues no tiene tanto y pues no huele tan bien, ¿verdad? Y su ropa no es tan nueva. eh, Desgraciadamente mucha gente solamente saluda a aquellos que vienen bien vestidos y aquella a la última que no trae ropa presentable, pues la excluyen. La palabra de Dios dice que tú tienes que ser igual con todos. El Señor Jesús, fíjense, en una ocasión escribió, él hablando, por supuesto que un discípulo inspirado por el Espíritu Santo escribió, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso? Que él y sus discípulos, donde se les hacía noche, ahí dormían, acampaban y ahí se dormían en el suelo. Y no había diferencia entre ellos, él los trataba igual a todos, incluso en una ocasión que les empezó a compartir el pan, recordemos la Santa Cena, que él partió el pan, él siempre servía, ¿ok? Siempre servía y cuando fue el lavatorio de pies, él fue para lavarle los pies a Pedro y le dijo, Pedro, Señor, no me lave los pies a mí, porque yo debería de lavártelos a ti. Y le dijo el Señor Jesús, fíjense bien lo que le dijo, si yo no te lavo, Pedro, los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo, no, pues Señor, lávame mis pies y lávame todo, no importa, que yo quiero estar contigo siempre. Entonces el mejor ejemplo del servir y de no hacer diferencia, siempre lo dio el Señor Jesús, siempre fue Él y trató igual a las personas, aquellos que querían, por supuesto, escucharle, que querían oírle, que querían un milagro, que querían estar con Él, que le seguían. Él les amó siempre, a pesar de que algunos siempre querían perseguirlo para hacerle otras cosas, incluso para matarle. Pero él dice que se iba y nunca les deseó un mal. Nunca les deseó un mal. Amén. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida cristiana, el amar y el bendecir y también el tener misericordia de los demás. Efraín Eduardo Flores, Dios te bendiga también. Un saludo. Gracias a Dios. Entonces, hablando de tatuajes, pues hay muchos tipos de tatuajes y hablando de tatuajes cristianos, pues hay gente que se tatúa una cruz, incluso se pone un versículo de la Biblia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro dice en Romanos capítulo 8. Otro dice, tengo fe. Otros se tatúan un pescadito de esos y una cruz que es símbolo del cristianismo. Otro dice, solo Dios me puede juzgar. Así que se ponen primero perdón, la careta, dicen, tú no me juzgas, perdón, Dios me juzga. Y hay muchas personas, incluso cantantes cristianos, que han dado su punto de vista acerca de los tatuajes, de cómo un cristiano debe de vestirse, de cómo un cristiano debe de estar en cuanto a los tatuajes, qué punto de vista tienen. Y muchos de ellos, pues, cristianos, cantantes cristianos, dicen, pues, es que realmente el tatuarse no te aparta de Dios. El tatuarse dentro de una iglesia cristiana, o siendo ya cristiano, pues dicen algunos, pues no es pecado. Algunos lo consideran no pecado, otros lo consideran pecado. Incluso, por ejemplo, Funky, que es un cantante cristiano, él dice, pues yo no considero que el tatuarse sea un pecado. Lo que sí considero yo, dice él, que yo no estoy tatuado, ni me quiero tatuar,
porque yo considero, dice, que los tatuajes me van a estorbar para mi ministerio como una persona que soy un cantante cristiano. Entonces yo no considero que sea pecado, pero en mi ministerio no quiero hacerlo para mi ministerio y para testimonio hacia los demás. Otro cantante, pues es Redimidos, que muchos jóvenes que conocen, que es un cantante de rap, este cantante famoso cristiano, que estuvo aquí en Hermosillo hace poco, hace como unos 3 años, pero estuvo aquí en Hermosillo, en una congregación, allá a las salidas de Hermosillo, después del aeropuerto, por ahí. No recuerdo cómo se llama la congregación, eh, pero él también comentaba, dice, yo no considero que sea pecado, mm, y lo que sí nosotros tenemos que hacer como cristianos es amar y bendecir a todos aquellos estén tatuados o no. Y eso es la realidad. Nosotros tenemos que ver, así como el Señor Jesús ve a las personas y nos ve a nosotros, de la misma manera, verles, amarles, bendecirles. Eso lo digo yo también como parte de eh, mi propio razonamiento y, y experiencia, porque muchas personas cristianas, incluso pastores, les han dicho a muchos jóvenes, fíjense bien lo que les han dicho, eh, a jóvenes que están tatuados y les dicen, tú ya no tienes parte en el reino de los cielos porque tus tatuajes te van a apartar o ya te apartaron del amor de Dios y tus tatuajes no te van a dejar entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Esa es una vil mentira. ¿Eh? Cuando a mí me comentaron esto en una reunión que tuve con jóvenes, en donde pregunté yo, a ver, levante la mano, quienes están tatuados. Ojo, eh, más del 50% tienen un tatuaje. Más del 50% tienen un tatuaje. Y un joven levantó la mano y él estaba llorando. Y yo noté que cuando entró él, porque entró un poquito tarde, él estaba llorando y yo estaba hablando acerca del amor del Señor. Y les comentaba cómo era el amor de Dios, que es alto, ancho y que es hermoso el amor del Señor, que no hace diferencia. El amor de Dios te abraza, te bendice, te protege. Amén. Y ese así es el amor de Dios. Y este muchacho levantó su mano y me dijo, pastor, con los ojos llorando, ojos llorosos. Pastor, yo tengo una pregunta, me dice. Entonces yo detuve la plática que tenía con los jóvenes y, y no eran pocos jóvenes, eran muchos jóvenes, eran como cerca de 70 jóvenes en ese lugar. Y me dijo este muchacho, pastor, yo tengo una pregunta. A ver, levántate, hijo. Yo estoy muy triste porque un pastor me dijo a mí que yo ya no tengo parte en el reino de los cielos. Mi abuelita ya partió con el Señor, ¿verdad? Y me dijo que yo no voy a entrar a ver a mis parientes que ya se fueron con Dios. Yo no voy a entrar al reino de los cielos porque yo estoy tatuado y mis tatuajes me impiden estar con el Señor. Y yo le dije, ¿quién te dijo esa vil mentira? Esa es una mentira. Y es algo que Dios no acepta. Jesús nunca dijo que alguien no iba a entrar si estaba tatuado. Imagínense cuántos pastores, evangelistas han estado tatuados y han predicado la palabra de Dios y Dios los ha usado. Y a veces, desgraciadamente, por doctrinas, muchas personas rechazan a jóvenes, rechazan a personas y aquellos se sienten excluidos y se van de las iglesias por la falta de criterio en sus vidas cristianas. Y este joven llorando, le dije, hijo, pásale por favor.
Pásale, por favor. Y pasó este joven y yo le dije, a ver, levante la mano, ¿quién más que está tatuado? Y levantaron la mano, le digo que más del 50% estaban tatuados. A ver, pásenle, por favor, 3. Pásenle 3. Y los pasamos, y estos jóvenes tenían tatuajes visibles. Visibles. Este joven que estaba llorando tenía tatuaje en su cuello, en los brazos, en las piernas, traía un short. Pero yo podía sentir que este joven estaba siendo tocado por Dios. Yo les compartí la palabra de Dios. Todos aquellos, les dije, que acepten a Jesucristo tienen parte con el Señor. Así como aquel hombre que estaba a un lado de la cruz, al lado de la cruz del Señor, y le reconoció a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? A lo mejor este hombre estaba tatuado, porque dice la Biblia que era un maleante. Era un hombre que hacía mal, a lo mejor había matado, robado. Y el Señor dice que él vio su corazón. No se fijó en su físico. Gloria a Dios. Yo creo que todos los que estamos conectados ahorita, el Señor nos ha aceptado tal y como somos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que pueden decir amén ahí en su casa. Nos ha aceptado el Señor como somos. Yo le dije a este joven y a los muchachos, el Señor les ama y les acepta así como son. De hoy en adelante es una vida distinta en la presencia de Dios y ustedes ya sus pecados son perdonados. Así conocieron al Señor, así el Señor les recibe y forman parte del reino de los cielos. Y la presencia de Dios bajó en aquel lugar, bajó sobre los jóvenes, bajó sobre las jovencitas y todos empezaron a adorar y dar gracias a Dios. A veces el testimonio de muchas personas que dicen ser cristianas, entre comillas, en lugar de acercar a los jóvenes, en lugar de acercar a las personas hacia Dios, los alejan de Dios y les dicen mentiras que son cuestiones doctrinales. Pero no es la realidad de la palabra de Dios. No es la realidad de la vida cristiana. No es lo que el Señor quiere que tú y yo digamos. No es lo que el Señor quiere que tú y yo pregonemos. Lo que Dios quiere que pregonemos es el amor de Dios, la presencia de Dios, compartir el amor verdadero de Dios hacia los demás. Compartir un abrazo sincero, aquel que esté o no tatuado, ¿qué importa eso? Primero comparte el amor de Dios. Comparte el amor de Dios. Y otra vez te digo, comparte el amor de Dios. Gloria a Dios. Un saludo para mi hermano Fito Castillo, que Dios lo bendiga. Y María del Carmen Carrillo, también la maestra, Dios la bendiga. Gracias a Dios. Amén. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo y están tatuados? Yo no sé si tú tengas un tatuaje, pero yo te aseguro que si tú amas al Señor, el Señor te recibió y por eso es que estás conectado. Amén. El Señor te ama y te bendice. El Señor te ama a ti, te ama a tu familia. Y un tatuaje no te va a separar del amor de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué me va a separar del amor de Dios? Ni hambre, ni angustia, ni destrucción, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, nada me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es un testimonio de este joven.
de estos jóvenes que yo compartí la palabra de Dios. Hay otra situación que me tocó vivir también. Fíjense que un pastor le dijo a estos pastores, bueno, un pastor le dijo a un joven, y este joven pues trabajó aquí en mi casa, y yo lo conocí, un joven cristiano. Él no era de aquí, era de otra parte de la República, y este muchacho traía un tatuaje en este lado del hombro. Yo lo conocí, él conoció al Señor y aceptó a Jesucristo y empezó a vivir una vida para Dios, ¿no? Y, un día llegó, no lo vi tan gozoso como muchos días, y me dice, triste, pastor, me dice, fíjese que, ¿usted qué opina de los tatuajes, no? Yo creo que la persona cuando viene al Señor, tatuado o no tatuado, el Señor lo recibe. ¿Bien? Tatuada o no tatuada, el Señor no hace distinción de personas. A un corazón humillado delante de la presencia de Dios, el Señor no rechaza. Y el Señor abraza y el Señor bendice. Sí, pastor, yo siento la presencia de Dios, yo amo a Dios, pero fíjense lo que me dijo un pastor, que yo necesitaba quitarme ese tatuaje que traía a un lado ahí. No sé qué traería. Dice que tanto insistió esta persona de que se quitara este tatuaje que un día no vino a trabajar. Y después vino a la semana. Yo pensé que ya no iba a venir. ¿Saben qué hizo este muchacho, este joven? Agarró una plancha esa de planchar ropa. Y como era tanta la insistencia de aquel hombre de que se quitara ese tatuaje, porque él dice, yo amo a Dios y yo siento la presencia de Dios. ¿Bien? Se puso una plancha en su brazo. Dice que le dolió tanto. Pues claro, es una quemada. Amados hermanos, nosotros no debemos de hacer eso. Un tatuaje no te va a apartar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga, Cristian. Saludo. Qué bueno saludarles. Gracias a Dios por el amor del Señor, por la misericordia de Dios. Es por eso que nosotros no podemos comprender el amor de Dios, comprender la misericordia de Dios. El amor de Dios es tan grande, tan hermoso, tan profundo el amor de Dios, que a veces es incomprensible el amor de Dios. Y nosotros, la palabra del Señor dice que el juzgar pertenece al Señor. De ti y de mí es bendecir y predicar la palabra, dar testimonio, abrazar, invitar, orar por los demás. ¿Ven? Y comentar lo que dice la palabra de Dios. Pero no ser piedra de tropiezo. Lo que es peor, eso es dar mal testimonio. Imagínense decirle que alguien pueda incluso ir a parar hasta el hospital. Dios guarde que le dé una infección ahí. Hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que comentamos. Tener cuidado con lo que pregonamos. Que tú y yo seamos verdaderos cristianos, ¿verdad?